Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Y, la idea hoy es hablar, quiero tocar un par de temas que yo creo que son importantes. Un tema que yo creo que, a pesar de no estar directamente relacionado con el curso, resulta ser muy útil para efectos, digamos, de lo que se ve en el curso de análisis de incertidumbres, y es más como un tema complementario al curso. Entonces, quisiera iniciar hoy con eso, ¿verdad? Vamos con algunas ideas respecto a ese tema y permítanme compartir pantalla. Ahí me confirman si logran ver ya la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, quiero hablar hoy no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero este tema siempre me ha parecido útil e interesante, que es lo que se conoce con el nombre de estimaciones de Fermi o problemas de Fermi. Los problemas de Fermi o estimaciones de Fermi son muy comunes en la física. Entonces, vamos a empezar por aquí. Muy bien, ¿qué es un problema de estimación de Fermi? Un problema de estimación de Fermi son problemas donde lo que nos interesa a nosotros es determinar a nivel de un orden de magnitud alguna variable, algún fenómeno, algún proceso, pero no nos interesa conocer con, digamos, un alto nivel de precisión el resultado, porque podemos tomar decisiones solamente con su orden de magnitud. Entonces, quiero empezar con un ejemplo clásico. Esto lo más fácil es explicarlo a través de ejemplos. Y básicamente este ejemplo es los afinadores de Chicago. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. Yo quiero montar un negocio. Yo quiero montar un negocio, y así fue como Fermi en algún momento, que fue el científico que propone este tipo de problemas, fue Enrico Fermi, un italiano que vivió por ahí en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, y propuso esta técnica. Decía, bueno, suponga que yo quiero montar un negocio en el que yo quiero vender un equipo especializado para afinar pianos, para la afinación de pianos. Usted podría pensar, ¿cómo es eso? Bueno, sí, resulta que los pianos deben afinarse cada cierto tiempo, ¿verdad? Al menos una vez al año. Y para que yo pueda invertir en un equipo que me sirva para afinar pianos, yo necesito por lo menos tener unos 10,000 consumidores potenciales, 10,000 clientes. Y entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. Bueno, supongamos que este negocio para vender afinadores de pianos lo quiero instalar en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Entonces, para la época en que vivió Fermi, él tal vez se pregunta, bueno, ¿cuántos afinadores de pianos, porque si hay pianos, tienen que haber afinadores de pianos, ¿verdad? Hay en Chicago. Entonces, de repente la pregunta es muy libre, o sea, parece como que no tengo datos, no tengo como nada para poder responder esto. Sin embargo, uno puede realizar una estimación basada en algunos supuestos, que también es información que uno puede conocer, ¿verdad? O que uno puede buscar en Wikipedia o en cualquier tipo de enciclopedia con el fin de tener una idea de las cosas. Entonces, alguna información. Vamos a saber que en Chicago tenemos 9 millones de habitantes. Empecemos con esa premisa. Luego, vamos a partir del hecho de que más o menos en Chicago hay dos personas por cada casa. Es una suposición. ¿De acuerdo? Usted puede poner 3 personas si quiere, o puede poner 4, o en algunas casas que solo habrá una, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y podemos pensar que una de cada 20 casas tiene un piano que afina. Porque podría tener un piano de que lo tiene descuidado, pero pensemos en que tiene un piano que afina. Ubicándonos un poquito en aquella época, ¿verdad? En que vivió en el principio del siglo XX Fermi. Por otro lado, sabemos que los pianos
se afinan una vez al año. Si quieres que tu piano pues funcione bien, eso hay que hacerlo. Y luego que más o menos el proceso de afinación se tardan 2 horas. 2 horas se tarda en afinar un piano. ¿Sí? Vamos a decir que usualmente un afinador, o sea, yo tengo que tener a una persona, un encargado, un técnico que se encargue de afinar y que a ese técnico lo vamos a llamar el afinador de pianos. Este afinador trabaja 8 horas diarias y trabaja en un horario, digamos, de 5 días por semana. Y trabaja además por 50 semanas al año, pensando en que va a tener 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿y qué hago con toda esa información? Bueno, es interesante, pero con esta información uno podría hacer una estimación de cuántos afinadores hay en Chicago. Entonces vamos a verlo. Resulta que eh, uno puede partir de la primera premisa, que son 9 millones de habitantes. Entonces, el método de estimaciones de Fermi toma un valor, por ejemplo, de estimación que es 9 millones, por ejemplo, de personas o de habitantes, y multiplicamos básicamente por un factor asociado proporcional, que sería una casa por cada 2 habitantes. ¿Verdad? Entonces, con este factor, o sea, si yo tomo 9 millones de habitantes y lo multiplico por un medio, me da una estimación del número de casas. Ahora, yo sé que hay un piano por cada 20 casas. Un piano por cada 20 casas. Y luego yo sé que se hace una afinación, esto es muy interesante este factor porque a veces los factores no son directos, se hace una afinación anual por cada piano. Entonces, hay una afinación por piano, pero además anual, es decir, por año. Vean que aquí ustedes pueden ir viendo que se cancela el factor habitante, se cancela el factor casa, se cancela el factor piano y yo puedo tener para los 9 millones de habitantes hasta acá las cantidad de afinaciones anuales que se hacen en la ciudad de Chicago. Si ustedes me siguen en este cálculo, esto va a dar 225,000 afinaciones por año. Muy bien. Ahora, cada trabajador o cada afinador, digámoslo así, trabaja 50 horas, digamos, 8 horas, eh, veámoslo, 50 semanas por 5 días por 8 horas. Eso sería la cantidad de horas que trabaja en un año. Es decir, esto nos va a dar a nosotros 2,000 horas en un año. ¿Verdad? Esta sería la cantidad de horas, pongámoslo así, al año que estaría trabajando un trabajador. Si yo tomo este valor de las 2,000 horas al año y lo multiplico, digamos, por una afinación, el factor de una afinación cada 2 horas, que es lo que tardaría. Entonces podríamos decir que un afinador puede realizar al año 1,000 afinaciones. Bien. Si yo sé que tengo 225,000 afinaciones al año que tienen que ser realizadas y cada trabajador tiene 1,000 afinaciones al año, yo podría entonces tomar las 225,000 afinaciones al año, dividirla entre las 1,000 afinaciones al año por afinador, esto es muy importante. Entonces aquí el factor sería las afinaciones al año, pero por cada afinador.
Y entonces esto me da un total de que en Chicago tendrían que haber unas 225 afinadores. Entonces, si yo quisiera tener un negocio que le venda equipo a esos afinadores, porque pensemos que los afinadores necesitan tener un equipo especializado para poder afinar pianos. Y si mi proyección es de por lo menos tener 10,000 clientes potenciales, 10,000 afinadores, esto es bastante mayor que 225. Entonces, si yo voy a montar un negocio para venderle equipo a esos afinadores, de repente no resulta un buen negocio. Entonces, resulta que esta es una opción que no resulta un buen negocio. Este tipo de problema, vea que con suposiciones muy sencillas nos da a nosotros un resultado muy contundente, porque usted puede decir, pero ¿cómo es esto? Tengo una ciudad de 9 millones de habitantes, que es casi poco menos que el doble de los habitantes de Costa Rica. Es una ciudad muy grande, con muchos pianos. Y sin embargo, si yo necesito tener por lo menos 10,000 afinadores para que mi negocio salga bien, la respuesta es contundentemente negativa. A pesar de que el sentido común podría decir otra cosa. Cuando ya uno empieza a tomar información básica y empieza a analizarlo, te das cuenta que prácticamente de 200 a 10,000 existe más de uno, casi dos órdenes de magnitud en diferencia. Por lo tanto, eso no sería un buen negocio. Y con esta forma es que precisamente se introduce uno de los problemas de estimaciones de Fermi. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, para ver si no otro ejemplo. Bueno, veamos algunos otros ejemplos. Esto, a ver, esto es como ir aprendiendo a través de ejemplos. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejemplos de esta parte de estimaciones de Fermi y con esto pues vamos empezando a refinar la técnica, ¿verdad? Quiero ver este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es también otro clásico, muy interesante, que tiene que ver con un problema importante en la oceanografía, que es determinar cuánto es la cantidad de litros de agua de todos los océanos del mundo. De todos los océanos del mundo. Muy bien, de repente, a ver, medir con precisión eso es un problema complicado. De hecho, sigue siendo un problema abierto hasta el día de hoy. Sin embargo, con algunos datos que uno puede conocer, incluso a mano y de experiencia propia, podríamos llegar a tener una aproximación por lo menos razonable a nivel de orden de magnitud. Muchas de las aproximaciones que nosotros obtenemos por esta técnica son a una cifra significativa, máximo a dos cifras. Sin embargo, sirven para poder tomar en cuenta, como les digo a ustedes, la dimensión a nivel de orden de magnitud. Entonces, vamos a partir de algunas consideraciones. Básicamente lo que hacemos es esto. Vamos a considerar que el área de la Tierra, digamos, el área cubierta de agua, digamos, el área cubierta de agua, de océanos, ¿verdad? En la Tierra, es aproximadamente las 3/4 partes del área total de la Tierra. Eso, a ver, es un poco de experiencia y es una aproximación. No es exactamente 3/4, pero es una aproximación. Puede haber un poquito más, puede haber un poquito menos, pero bueno, por ahí está. Eso significa que, por ejemplo, si sabemos que la Tierra la puedo modelar como una esfera, el área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Y esto es como decir aproximadamente pues 3pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí, digamos, podríamos hacer una estimación del área cubierta de agua considerando el radio de la Tierra con un valor relativamente razonable, ¿verdad? Y de ahí puedo tomar el valor de una enciclopedia o hacer algún tipo de aproximación y puedo perfectamente determinar. Muy bien. Seguimos. La segunda consideración es la siguiente. Vamos a suponer que digamos que los océanos conforman una capita
sobre la Tierra que tiene un cierto espesor. Entonces vamos a tomar un espesor del agua de los océanos que sea constante. Eso no es cierto, porque hay zonas que son más profundas. Si usted se va al Océano Pacífico, tal vez es más profundo que el Mar Caribe. Tenemos la fosa de las Marianas, que llega más o menos a 11 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Y habrá zonas muy cercanas a la costa donde prácticamente no hay un espesor de agua, si acaso de algunos pocos metros. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a considerar, sabiendo que la profundidad mayor es de unos 11 kilómetros en el océano, una aproximación. Vamos a tomar que el espesor de agua, por ejemplo, podrían ser unos 5 kilómetros. Y esto es un dato, yo sé que bastante jalado, aproximado, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Incluso que ustedes podrían cuestionármelo y decir, profe, pero yo pondría 4,000, bueno, ponga 4,000. Para efectos de este método, el orden de magnitud no se va a ver afectado, ¿verdad? Tercero, supongamos que usted quiere hacer una estimación del radio de la Tierra. Si usted lo quiere estimar, dado que el metro se definió como la 10 millonésima parte de una cuarta parte del meridiano de Greenwich, sabemos que la Tierra no es exactamente esférica, pero podríamos calcular el radio estimándolo a partir de la longitud completa del meridiano de Greenwich. Si, digamos, pensamos que el ecuador completo, digamos, en toda su rotación completa es el doble del meridiano, porque no sé si ustedes lo saben, los meridianos van de polo norte a polo sur, pero el ecuador genera una revolución completa sobre la Tierra. Entonces el ecuador, digamos que es como agarrar 2 veces la longitud del meridiano y por eso podemos decir que son 40 millones de metros lo que uno podría tener como ecuador. Ese ecuador es una circunferencia y para poder estimar el radio la divido entre 2pi y entonces voy a obtener un valor que con 3 cifras significativas es 6,37 por 10 a la 6. Si ustedes, digamos, recuerdan lo que llevaron en dinámica y revisan incluso cualquier enciclopedia, van a ver que el valor del radio de la Tierra justamente anda por ahí, 6,370 kilómetros, y es justamente por la forma en que se definió el metro, ¿verdad? Y, y pues hace algunos pocos siglos, ¿verdad? Luego, podemos decir que el volumen de agua de todos los océanos es digamos, es agarrar esta área cubierta de agua, que es 3pi por el radio al cuadrado, y multiplicarla por el espesor que yo estoy suponiendo. Ese espesor que estoy suponiendo. Entonces, si yo hago una sustitución de datos, lo que voy a tener es lo siguiente. Vamos a hacerlos aquí. Voy a decir que es 3 por pi. Hay algunos más valientes que toman el pi como casi 3 y 3pi es 10. ¿Verdad? O sea, 3 por 3,1416. Si usted hace el cálculo, digamos, le da 9,42. Sin embargo, para efectos de estimaciones de Fermi, hay gente que toma el 3pi como 10. Yo no lo voy a hacer así, pero dejémoslo como 3pi. El radio sabemos que es 637 por 10 a la 6 metros al cuadrado y el espesor que estoy suponiendo son 5,000 metros. Eso entonces me genera un volumen que es de 1,9, vamos a reportarlo con 2 cifras, por 10 a la 18 metros cúbicos. Yo quiero saber la cantidad de litros, entonces sabemos que 1 metro cúbico son 1,000 litros por definición. Por lo tanto, la cantidad de litros de agua que habrían en todos los océanos anda en el orden de 1,9 por 10 a la 21 litros. Casi siempre este tipo de valores a nivel de estimación de Fermi, más que el resultado del 1,9, lo que nos interesa es el orden de la magnitud, es decir, saber que justamente es 10 a la 21 litros. Y el factorcito que está aquí, que es 1,9, pues puede variar y ya ahí habría que medirlo. Si uno se va a los valores de referencia, digamos, de las últimas mediciones en las que se han invertido muchos recursos, ¿verdad? Si usted va y busca en una enciclopedia el valor de referencia de las últimas mediciones del agua de todos los océanos, nos dice a nosotros que es de 1,332 millones de kilómetros cúbicos. Así es el valor que nos dice. Si usted transforma eso a litros,
Pues básicamente lo que nosotros tenemos aquí son 1.332 trillones de litros. Trillones de litros. Ahora, ¿cómo comparo ese valor con el valor que yo obtengo aquí? Bueno, podemos hacerlo de esta manera. Resulta que dentro de estimaciones de Fermi nosotros utilizamos múltiplos y el SI también lo recomienda. El Sistema Internacional te dice, por ejemplo, si algo es 10 a la 3, está en el orden de los miles. Si algo es 10 a la 6, estás en el orden de los millones. Si algo es 10 a la 12, estás en el orden de los billones. Y si estás en 10 a la 18, estás en el orden de los trillones. Entonces, si usted divide esto entre 10 a la 18, esto le va a dar aproximadamente 1.900 trillones de litros. Entonces, ahora usted dice, sí, hay una pequeña diferencia, pero la pequeña diferencia se da justamente en que esto puede variar en la primera cifra significativa. Incluso, vean que de 1.300 a 1.900 no es tanta la diferencia, suponiendo que nosotros estamos haciendo una aproximación bastante barata, una aproximación con suposiciones de cosas que ni siquiera yo estoy midiendo formalmente, ¿verdad? Si yo tuviera datos más formales, puedo refinarlo, pero vean que el arte de la estimación de Fermi es que por lo menos me da una primera aproximación sin tener que recurrir a información con demasiada fineza. Y eso me permite entonces a mí determinar si un valor que yo obtenga de un cálculo tiene o no tiene sentido, ¿verdad? Está bien, no sé si hay preguntas con esto. Bueno. Eso no, pero quizás luego ese PDF lo podría exportar. Ah, sí, claro, no, obviamente todo esto lo voy a exportar y la grabación también de la lección. El tema Listo. es si conceptualmente va quedando claro. No sé si ustedes alguna vez han hecho este tipo de cálculos o no. De la primera vez. Y no, yo creo que cada rato, o sea, iniciar física para hacer eso, ¿Está como para bien? hacerse así, hacer un montón de estimaciones. Bueno, entonces hacer estimaciones no está mal, ¿verdad? Ese es el punto. El tema es llevar esas estimaciones ya incluso a la metrología o incluso no lo pensemos como parte de la metrología, pensémoslo como parte del quehacer normal de la ingeniería. Todos los ingenieros realizamos este tipo de aproximaciones prácticamente a cada rato para ver si los valores que uno obtiene en cualquier cosa que usted vaya a diseñar, construir, hacer, pues tienen o no tienen sentido. Quiero ver un par de ejemplitos más, chicos. Son ejemplos sencillos, pero básicamente yo creo que son útiles y es como para formalizar un poco más el tema. Entonces, veamos este tercero. Vamos a llevar esto a cuestiones que ya tal vez no sean tan físicas específicamente. Yo quisiera saber lo siguiente, por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de millones de dólares en combustibles consumidos en Costa Rica? A ver, el tema es el siguiente. Costa Rica es un país que no produce hidrocarburos, es decir, nosotros aquí no tenemos en este momento una industria que extraiga petróleo ni que refine petróleo. En los años 90 se refinaba petróleo, pero actualmente pues no se refina petróleo. Entonces la idea aquí sería, bueno, todo eso tenemos que pagarlo nosotros de nuestros propios recursos. Entonces, de todo lo que nosotros producimos en este país, ¿cuánto de eso se nos va en combustibles? O sea, ¿cuántos millones de dólares de todo el Producto Interno Bruto de Costa Rica, todo lo que ustedes y yo generamos para este país, se tiene que ir en combustibles consumidos, hidrocarburos en general, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunas suposiciones. Número uno, Costa Rica tiene alrededor de 5 millones de habitantes. ¿Verdad? Eso todos lo sabemos. Pueden usar un dato más, 5,5 millones, no sé, 5 y piquito, pero bueno, 5 millones. Vamos a dejarlo ahí. Luego, aquí el tema es por dónde podemos estimar los combustibles consumidos. Entonces voy a hacer una suposición importante, muchachos. Vamos a suponer que los combustibles en general
lo que consume este país se va a ir en lo que es la flota vehicular. Es decir, que principalmente la mayor cantidad de hidrocarburos que consumimos se van en la flota vehicular. No sé si ustedes lo saben, pero aquí en este país se consume un poco de querosén, por ejemplo, para aviación. Se consume búnker, que utilizan las calderas. Se consume diésel, que se utilizan vagonetas, en autobuses, en todo tipo de camiones. Gasolina, que puede ser gasolina súper o gasolina regular. Se consume gas. Y bueno, habrán algunos que se movilizan en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer una simplificación gruesita. Vamos a suponer que prácticamente los combustibles que se consumen en Costa Rica van a estar asociados con la cantidad de vehículos que existen en Costa Rica. Estas simplificaciones suelen ser muy útiles. Por ejemplo, hay simplificaciones que usted puede decir. Usted quiere calcular la cantidad de papel que se ha producido en la historia de la humanidad. Bueno, cuantifica la cantidad de periódicos que se han impreso durante la historia de la humanidad. Incluso usted puede asociar eso a la cantidad de árboles que han sido cortados para poder producir esa cantidad de papel, desde la invención del papel hasta la fecha. Sí, bueno, que hay otras aplicaciones también del papel, sí, pero es una aproximación. Vos tomás el efecto predominante para poder realizar una estimación. Por ejemplo, usted quiere saber el momento angular. El momento angular del sistema solar con respecto al centro de masa del Sol, usted podría reducirlo al momento angular del Sol, suponiéndolo como una esfera alrededor de su propio eje, y tal vez considerar un planeta, por ejemplo Júpiter, nada más. Si usted toma esas dos cosas, le va a dar un valor muy aproximado al si usted toma todos los planetas del sistema solar y suma las lunas y hace las correcciones por el momento angular de cada una de las lunas o satélites alrededor de cada planeta. Ya el problema se complica. La idea en Fermi es poder mantener una suposición razonable sencilla. Entonces voy a hacer una suposición muy fuerte, que es que en este país hay un vehículo automotor o un automóvil por cada 3 personas. A ver, podría ser cada 4, pero bueno, no sé. Vamos a hacer esa suposición gruesa, ¿parece? Y que más o menos cada vehículo, esta es otra suposición que no siempre es cierta, pero que cada vehículo viaja diariamente 20 kilómetros. Puede ser más, puede ser menos, pero puede ser que nada más la gente lo utilice para ir al trabajo y se devuelve en él, no sé. Incluso si usted hace Uber va a ser muchísimo más cantidad de kilómetros, puede ser que un día usted no saque el carro, en fin. Esto es una suposición ahí como muy de apreciación subjetivas, incluso si quieren verlo. Y vamos a tomar un rendimiento. Hay otras formas de resolver el problema, pero yo les propongo esta. El rendimiento es la cantidad de kilómetros por litro que hace un vehículo. Eso es muy variable. Hay unos que hacen 5 kilómetros por litro, los muy gastones. Hay otros que hacen 10 kilómetros por litro. Hay de todo. Voy a suponer un valor ahí más o menos razonable. 7 kilómetros por litro, digamos. Entonces, con esta información yo puedo hacer lo siguiente. Vean que esa información de repente bastante burda y usted dirá, bueno, con esas suposiciones, ¿a qué llegaremos, verdad? Entonces, tomemos los 5 millones de habitantes, ¿verdad? Esos 5 millones de habitantes vamos a relacionarlos con 3 habitantes por vehículo. Este tipo de factores podemos trabajarlos y vea que al dividir estas dos cosas, lo que yo obtengo es la cantidad de vehículos, ¿verdad? O sea, habitante entre vehículo me da la cantidad de vehículos. Yo sé que cada vehículo recorre 20 kilómetros por día. Entonces, yo puedo utilizar factores con 2 unidades. Aquí, por ejemplo, esto es por cada vehículo. Y de alguna manera también yo puedo decir, bueno, ya aquí cancelé los vehículos y me quedan los kilómetros por día. Yo sé que con 1 litro de combustible recorro 7 kilómetros y que aproximadamente, a ver, 1 litro me cuesta, ¿por dónde anda el costo de 1 litro? Cuando anda en el orden de $1, pueden ser $2. El precio del combustible cambia mucho, ¿verdad? Ahora puede andar en $2. Hace un tiempo que el dólar anduvo un poco más de 600 colones por dólar, pues más o menos era $1. Si alguien quiere, le puede poner 1.5, le puede poner 2. Cuestión de refinar. Y luego, sabemos que en un año
nosotros tenemos 365 días. Sí, yo sé que hay días bisiestos, hay días de 366, hay días de 365. No importa, deje un valor aproximado. Si usted calcula todo esto a dos cifras significativas, le va a dar 1700. Yo sé que esto no va mucho con el SI, pero es como para poder tener una idea de la magnitud, ¿verdad? 1.700 millones de dólares. Eso nos da. Ahora, ¿cómo sabemos cuán cercano a la realidad puede estar este valor? Bueno, yo les voy a dar algunos valores oficiales. Son un poquillo viejillos, pero igual nos sirve para darnos idea por dónde andamos. Los valores reales del consumo de combustible, por ejemplo, en el 2018, adivinen qué, anda en 1.618 millones de dólares. De no andaba mal, ¿verdad? Y eso es muy variable, ¿verdad? Porque en el 2019 se redujo. En el 2019 anda por 1.374 millones de dólares. ¿Verdad? Y podríamos buscar los datos ya más actualizados, tal vez 2022, no lo tengo por ahí, pero ya sabemos que a nivel de orden de magnitud no andamos tan mal, ¿verdad? Con todas estas suposiciones que estamos haciendo. Y ven que son suposiciones muy fuertes porque realmente no tenemos mucha certeza con ellas. Sin embargo, cuando usted hace muchas suposiciones, el método de estimaciones de Fermi dice que los errores entre sí se van compensando. O sea, si una usted la sobreestima y la otra la subestima un poquitito, pues de alguna manera esos errores se van a compensar. ¿De acuerdo? Quiero que veamos un ejemplo más, y es es el siguiente. Supongamos que yo quiero saber cuántos son los latidos del corazón de un ser humano en toda su vida. Este problema es un poco, a ver, no está muy bien definido, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, pero pues, depende de la vida, depende de cuántos años viva, depende de, no sé, si usted vivió 20 años o vivió 100 años de vida, ahí no sabemos, no sabemos. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una suposición de la vida promedio de los seres humanos en, no sé, en alguna región. Un valor razonable, ¿cuál podría ser? Digamos que 75 años. Usted hace una suposición. Digamos que en promedio todos nosotros vamos a vivir aproximadamente 75 años. Puede ser que la esperanza de vida sea un poquito mayor, puede ser que sea un poquito menor. Si usted va al siglo XIX, la esperanza de vida era menor, ahora es mayor. Depende de la época de la historia. Por ejemplo, en la antigua Grecia se vivían muchísimos años. Ahora, digamos, con la forma actual de vida que tenemos, hemos tenido algunos inconvenientes y tal vez ya no tantos, etcétera. Pero digamos que 75 años a nivel de orden de magnitud es un valor que puede servirnos. Ahora, en lo que son las pulsaciones, el valor de las pulsaciones es muy variable. Por ejemplo, en el ser humano puede ir desde 60 pulsaciones por minuto cuando usted está tranquilo, reposando, no sé, sentado, admirando la naturaleza, hasta un valor que podría llegar a las 100 pulsaciones por minuto, por ejemplo, cuando usted está haciendo ejercicio, cuando usted se encuentra más acelerado, y entonces de repente cuando hay un rango grande de las cosas y usted quiere tomar un promedio, tal vez no es mejor un promedio de 60 a 100, cuando varía mucho, sino más bien calcular un promedio geométrico. El promedio geométrico es muy útil cuando usted tiene que hacer estimaciones de cosas que cambian muchísimo. Por ejemplo, la vida útil de una batería. Usted dice, pero es que depende de la batería, pero yo calculo que una batería me va a durar entre una semana y 10 semanas, dependiendo del uso. Ok, entonces tal vez ahí promediar una y 10 semanas no es lo correcto desde el punto de vista de promedio aritmético, sino que es mejor un promedio geométrico. Entonces, por ejemplo, un promedio geométrico aquí sería la raíz cuadrada de 60%. Este promedio geométrico nos da 77 pulsaciones por minuto. Muy bien, entonces, con estas 77, usted dice, bueno, yo tengo 77 latidos, llamémoslo así, por minuto. Yo puedo tomar que cada minuto, digamos, cada 60 minutos se conforma una hora.
que 24 horas forman un día, que 365 días, básicamente, pues me conforman un año, y todo esto por mis 75 años de vida me va a dar a mí 3 por 10 a la 9. ¿Qué significa 3 por 10 a la 9? 3.000.000.000 de latidos. ¿Ok? Es bueno aquí, cuando usted hace estimaciones de Fermi, hacer uso de los prefijos del millón, trillón, billón, etcétera, porque eso va a ser muy útil aquí. ¿Estamos? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, les dejo como, digamos, ejercicio práctico por ahí. Por ejemplo, algunas preguntas que uno podría hacer, ¿verdad? Esto lo van a trabajar ustedes por su cuenta, ¿verdad? Pero les dejo ahí como inquietudes, como ejercicios. Ejercicios para que ustedes los hagan moralmente. No tienen valor. Pero, por ejemplo, usted podría hacer una estimación, por ejemplo, del momento angular del sistema solar. Cuando digo momento angular, pues es alrededor del Sol, ¿verdad? En un punto en el centro del Sol, ¿verdad? Calcúlenlo a ver cuánto les da. Pueden buscarlo, ¿verdad? Y compararlo con otras referencias. Eso podría ser un problema bonito, interesante. Otro problema que ustedes podrían resolver, por ejemplo, podría ser la cantidad de vehículos que ingresan diariamente a Cartago, ¿verdad? Y ustedes ven que hay cierta presa y pueden hacerlo con cualquiera de las ciudades, ¿verdad? ¿Cuántos vehículos ingresan diariamente a Cartago? ¿Verdad? O incluso usted puede hacer cálculos muy bonitos, como por ejemplo esto. Digamos, usted tiene un vehículo y usted quiere valorar dos opciones. Digamos, usted tiene que recorrer una cierta distancia. Usted quisiera valorar el rendimiento de un vehículo si utiliza gasolina, por ejemplo, típicamente, o si en vez de gasolina usted pone a un ser humano a empujarlo. Obviamente, si usted pone al ser humano a empujar, va a tardar más, pero si usted no tiene prisa en el tiempo, tal vez usted lo que puede decir, bueno, si yo tengo que movilizarme 5 kilómetros, ¿qué será más barato a nivel de costo? A nivel de costo, echarle gasolina al carro y recorrer los 5 kilómetros o comprarle un choice. Ahí no sé, a Julián o a cualquiera de ustedes ahí que me empuje el carro durante 5 kilómetros, ¿verdad? O la barrita energética más azucarada que ustedes quieran. No sé, con la mayor cantidad de calorías. ¿Cuánto es el rendimiento? Se van a sorprender del resultado, ¿verdad? El resultado, de una vez les voy a hacer un spoiler, es que es muchísimo más barato echarle gasolina que poner a alguien a empujar, porque nosotros como cuerpo humano no somos tan eficientes. Podríamos calcular también, digamos, la cantidad de energía de un casado. Un casado, ojalá bien fuerte en calorías, con chuleta, digamos, o con, no sé. Y usted diría, bueno, ¿cuánto de ese casado me da la energía que yo necesito para sobrevivir durante todo el día? Entonces, ese tipo de cosas usted las puede calcular. Usted podría calcular, por ejemplo, cuestiones incluso un poquito más técnicas. ¿Cuál sería, digamos, la presión generada por tener la luz encendida en un, digamos, cuarto, por tener la luz encendida sobre un receptor de carga? Sobre un receptor de carga de una balanza. Es decir, porque alguien llega y le cuestiona a usted, es que resulta que los fotones, cuando usted enciende la luz, van a impregnar sobre el receptor de carga y eso aumenta la masa, porque ellos tienen un momentum, ¿verdad? Por lo menos la indicación de masa. Bueno, ¿es relevante o no? Bueno, supongamos que el comparador de masa, qué sé yo, tenga una división de escala de, pongamos un valor,
una décima de miligramo, como el que tenemos nosotros. Bueno, ¿afectará? ¿Se podrá ver esa décima de miligramo por ahí o no? O sea, eso es importante, esto se puede hacer con cálculos de Fermi. Otro ejercicio que uno puede hacer, bueno, si no lo conocen, ahí es bueno que lo investiguen. La diferencia, por ejemplo, entre masa real y masa convencional, no es lo mismo. Cuando usted llega y calibra, usted calibra con masa convencional. Y la masa convencional, pues básicamente es muy cercana a la masa real. ¿Cuánto es la diferencia porcentualmente entre la masa real y la masa convencional, por ejemplo, del cuerpo humano? Porque, digamos, cuando usted llega y se pesa en una balanza, no sé si usted lo sabe, no le dan la masa real, le da la masa convencional. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Cuántos gramos de más o de menos tiene el ser humano respecto a lo que es la masa real newtoniana que usted podría calcular? Incluso, usted puede hacer este ejercicio. Usted sabe que en la Tierra no es lo mismo, digamos, si este fuera el Ecuador, pesarse en el Ecuador que pesarse en el Polo Norte por el hecho de la fuerza centrípeta. Entonces, ¿cuántos gramos o kilogramos, no sé, de más o de menos pesa una persona? Pesa así, digamos, realmente es que tiene de más, ahora pesa una persona en el Polo Norte respecto al Ecuador. ¿Sí? Entonces, les dejo esas inquietudes, chicos. Digamos, es un tipo de ejercicios que yo creo que vale la pena hacer para que ustedes depuren un poquito esta técnica. Incluso hay más, ¿verdad? Usted puede llegar y preguntarse cuántos kilómetros escribe un lapicero y por qué entonces el lapicero se llama kilométrico. Puede preguntarse, si usted agarra todos los cabellos de su cabeza y los une punta con cola, ¿cuánto es la longitud total de los cabellos de su cabeza? Usted puede preguntarse, bueno, si yo no me cortara las uñas en toda la vida, ¿de qué longitud serían mis uñas? También podría preguntarse eso. También usted podría preguntarse cosas como, por ejemplo, si yo tuviera que vivir en una nave espacial toda mi vida y necesito saber mi reserva de agua potable para poder tener el nivel de vida que yo tengo ahora, ¿cuánto es la cantidad de agua potable que yo estoy consumiendo? Que yo necesitaría para que no me haga falta durante toda la vida. También hay ejercicios que resultan ser bastante interesantes. Por ejemplo, todos nosotros, a muchos de nosotros nos gusta comer carne, ¿verdad? Pero entonces la carne, si usted llega y se prepara un buen churrasco, un bistec así, como le gusta a usted, 3/4, medio término, bien cocido, ¿cuánto es el equivalente en agua que se requirió para que usted pudiera comerse esa carne? Porque tuvo que haber habido todo un proceso en el cual la vaca se tuvo que haber alimentado, hubo que haberla matado, haber hecho el corte, haber lavado, haberlo cocinado, etcétera, 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 hasta llegar al punto en que ese bistec lo tenga usted sobre su plato. ¿Verdad? Y hay un costo de lavar el plato, de preparar la comida. Bueno, si usted tuviera que generar el equivalente en agua potable que se requirió para que usted se pueda comer ese bistec, ¿cuánto sería? Ese tipo de cálculos resultan ser bastante importantes de realizar. Entonces, les invito a que piensen un poco en eso, ¿verdad? Incluso si alguien quiere ser un poco más psicodélico, puede pensar en esto. ¿Cuánto es el aumento de entropía que se hace por hacer un arroz y frijoles que por comerse el arroz y los frijoles por separado? ¿Verdad? Porque en el momento en que usted revuelve el arroz y frijoles, tuvo que haber habido un aumento en la entropía debido a que ya no están separados el arroz de los frijoles. Y si ustedes, digamos, repasan un poco el concepto de entropía, la entropía es la constante de Boltzmann por un logaritmo de un número de microestados. Entonces, hay muchas formas de poder hacer un gallo pinto. Pero sin embargo, tener el arroz y frijoles por separado casi que es una única manera, siempre y cuando todos los granos de arroz sean indistinguibles y los de frijoles también. Incluso ustedes podrían pensar en esto. ¿Qué genera más entropía? Fabricar el gallo pinto más grande del mundo, que fue aquí en Costa Rica que se hizo, ¿verdad? O agarrar un cubito de hielo y deshacerlo dentro de un vaso de agua. ¿Qué genera más entropía en el mundo? Y pueden hacer el cálculo. Entonces, las estimaciones de Fermi resultan ser muy importantes. Con estimaciones de Fermi usted puede resolver problemas como el volumen de un billete.
puedes resolver problemas incluso que conceptualmente pueden ser muy enriquecedores porque te permiten conceptualizar mejor el mundo en que vivimos, ¿verdad? En algún momento en un examen yo puse, bueno, si nosotros decidimos empapelar a todo Costa Rica con billetes de 1,000 colones, ¿cuánto en dinero tiene que poner cada costarricense? ¿Verdad? O, por ejemplo, ¿existirán más seres humanos en la Tierra que microorganismos que vivan en su cabeza? ¿Qué es mayor? ¿Cuál de los dos números es mayor? ¿Verdad? ¿Será mayor el número de estrellas que nosotros conocemos en el universo que el número de moléculas de agua que hay en un vaso de agua? Ese tipo de preguntas es muy bueno dimensionarlas y entenderlas bien, chicos. Entonces les invito a que piensen por ese lado, por ahí. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, unos 10 minutos, chicos, y nos vemos para hablar de otro tema, que es dar la introducción básicamente a los métodos de Monte Carlo. ¿Está bien? En unos 10 minutos, son 8:23, a las 8:33 nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Listo, ahora sí. Bueno, retomamos un poco, entonces, chicos, volvamos aquí donde estábamos. Rápidamente para que quede ahí en la grabación. Estamos en lo que es propagación de incertidumbres empleando el método de Monte Carlo, ¿verdad? Dijimos que el método de Monte Carlo es una alternativa al método de Lagum y es muy práctico cuando usted no tiene un modelo que puede linealizar. Y entonces el proponer un modelo lineal de repente no es adecuado porque los términos de segundo orden son muy importantes o porque simplemente no sirve, no sirve porque no hay linealidad en el modelo. Cuando las funciones de densidad de probabilidad tienen marcada asimetría, y es que el método de Lagum básicamente es importante cuando las funciones de probabilidad son simétricas, es decir, para que todo lo que nosotros hayamos hecho hasta el momento funcione bien, necesitamos que las funciones de densidad de probabilidad sean simétricas. Si tienen asimetrías, empezamos a tener problemas, como pasó con el ejemplo del error de coseno, que por ahí en algún momento lo estuvimos viendo a partir de expansiones de Taylor, ¿verdad? Luego, como alternativa al método de Lagum que nosotros conocemos, podemos usar Monte Carlo. Este suplemento básicamente puede obtenerse, digamos, puede generar una función de densidad de probabilidad a partir de la cual puedo obtener una magnitud de salida, una incertidumbre estándar o típica asociada a esa magnitud de salida y un intervalo de, digamos, de cobertura para dicha magnitud. Aquí ya no se habla de un factor de cobertura, se habla de un intervalo de cobertura, un valor entre el mínimo y máximo que nosotros podemos obtener. ¿Qué tipo de problemas vamos a aplicar aquí o qué tipo de problemas vamos a querer resolver? Problemas donde las contribuciones a la incertidumbre no son del mismo orden de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, podría haber una incertidumbre que predomine, que no sea normal. Qué sé yo, una rectangular, una triangular, una tipo U. Entonces ya resulta que todo aquello que hemos hablado del cumplimiento del teorema del límite central ya tal vez no sea válido. Luego, ¿es difícil o no es conveniente proporcionar derivadas parciales del modelo para aplicar la ley de propagación de incertidumbre? Chicos, hay modelos dentro de la metrología que son sistemas de ecuaciones un poco complejos y que a veces el calcular analíticamente las derivadas no resulta ser muy práctico o matemáticamente podría hacerse complicado. Yo sé que ahora tenemos inteligencias computacionales como Wolfram, muchas otras, pero aún así esto funciona, el método de Monte Carlo, como una alternativa. No es, digamos, que eliminemos los métodos anteriores, es una alternativa, es una forma distinta de enfocar la estimación de incertidumbres. Luego, cuando la magnitud de salida no sigue una distribución normal o una t-student, se complica un poco dar la respuesta, porque nuestra forma en que hemos visto la GUM siempre es un valor mejor estimador con un más menos. Y al hablar de un más menos, nosotros estamos hablando de que existe simetría en el resultado y que a lo sumo ese resultado siempre va a seguir o una distribución normal o una t-student. No sé si ustedes lo han visto hasta el momento. Habrán algunos casos que sigue trapezoidal o rectangular, pero no deja de ser una distribución simétrica, ¿verdad? Y luego, cuando la estimación de la magnitud de salida y su correspondiente incertidumbre estándar son más o menos de la misma magnitud, a veces pasa eso.
Cuando usted tiene casos donde el mensurando y la incertidumbre son más o menos del mismo tamaño, Monte Carlo resulta ser una buena opción. Cuando los modelos, digamos, las funciones de medición son ampliamente o arbitrariamente complicadas, ¿verdad? O cuando, esto es muy importante, las distribuciones de probabilidad son asimétricas, porque el método de la GUM, el que hemos visto con términos de primer y segundo orden, es válido solo con distribuciones simétricas. Con distribuciones asimétricas empieza a tener problemas, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar el paradigma en que nosotros calculamos incertidumbre. Hay que cambiarlo. Entonces, las fases de evaluación que nosotros tenemos, digamos, son así, básicamente. La primera parte en esto es generar una formulación, ¿verdad? Ya creo que nosotros conocemos bien el método de aplicación de la GUM, pero bueno, aquí es determinar una formulación, que es definir una magnitud de salida, cuáles son las magnitudes de entrada, el modelo que relacione la magnitud de salida con las de entrada y asignarle a cada una de ellas una distribución de probabilidad. Y una vez que hacemos eso, desarrollamos la propagación y obtenemos la esperanza matemática de Y, la incertidumbre estándar de Y un intervalo de cobertura para una probabilidad de cobertura A. Esos son los pasos que nosotros hemos seguido para poder estimar incertidumbre. Ese es el resumen de lo que llevamos en el curso, ¿verdad? Entonces usted se puede preguntar, bueno, ¿qué diferente a esto que tenemos aquí vamos a tener en el caso de Monte Carlo? Porque esto que ustedes ven aquí es el método GUM, es lo que hemos estado haciendo nosotros, ¿verdad? Con un poquito más o menos de detalles, pero es lo que hemos estado haciendo. Bueno, el método de Monte Carlo trata de propagar diferentes tipos de incertidumbre, digamos aquí asociadas a las variables de entrada, gx1, gx2, gx3, son las funciones de densidad de probabilidad que yo relaciono a través de una función para que me dé una función de salida g de y, ¿verdad? Y esa función de salida se va a obtener sumando datos que vienen de vectores generados justamente por muestreo, ¿verdad? Entonces, digamos, el enfoque de la GUM es, yo tengo cada magnitud con su incertidumbre, aplico la ley de propagación de incertidumbre y tengo el mejor estimador de salida con la incertidumbre de salida. No estamos hablando tanto de distribuciones, sino de medias con incertidumbres, ¿verdad? Ahora, cuando usted se mete en Monte Carlo, la cosa pues cambia un poco, porque básicamente lo que nosotros vamos a definir son cosas que también se definen en el método de GUM, como por ejemplo probabilidad de cobertura, un modelo que me relaciona las magnitudes de entrada, pero nosotros vamos a partir del hecho de definir adecuadamente cuáles van a ser las distribuciones de probabilidad de esas magnitudes de entrada. Definimos un número m de reiteraciones. Usualmente, como les decía, ese método, los métodos de Monte Carlo para un 95% de problema de cobertura son de 1.000.000 de iteraciones, ¿verdad? Y con base en esta combinación, digamos, con base en este modelo y este tipo de distribuciones de probabilidad, para cada distribución de probabilidad muestreamos. Es decir, si yo digo que un tipo, digamos que una variable sigue una distribución normal con desviación estándar 1 y media 0, yo tengo que construir un conjunto de 1.000.000 de datos que cumplan con eso. Y eso para cada una de las distribuciones de probabilidad con las que nosotros estemos trabajando. Entonces vean que computacionalmente requiere mucho trabajo, pero no es nada que una computadora moderna pueda hacer en cuestión de segundos, ¿verdad? Luego, con cada uno de esos valores que tenemos aquí, los vamos a meter dentro del modelo de medición y generamos una distribución de probabilidad para ese nuevo modelo. La salida que vamos a tener básicamente va a ser una representación del tipo de distribución que viene desde estas magnitudes de entrada. Y de ahí podemos hacer una estimación típica de la incertidumbre típica, o sea, utilizando el mejor estimador de la desviación estándar muestral que hemos visto y un intervalo de cobertura. No hablamos tanto de una probabilidad de cobertura, hablamos de que podemos determinar cuál es el valor mínimo y máximo del intervalo de cobertura y un mejor estimador que no necesariamente está en el centro de esos dos valores, pero que puede estar ahí, ¿verdad? Este es el proceso. Para ello, vamos a definir algunas distribuciones de probabilidad. Tenemos la distribución de probabilidad rectangular, y aquí esto es muy importante. La distribución de probabilidad rectangular, vamos a utilizar una notación donde este eta que aparece aquí es como la variable independiente.
Y cuando estamos entre A y B, que son los valores mínimo y máximo, definimos que esto es una rectangular entre A y B. Esta es la esperanza, A más B entre 2, y esta es la varianza, que ya la conocemos. Es el intervalo que hay entre el mínimo y máximo, entre raíz de 12 para la desviación estándar. Al cuadrado, pues queda la varianza. Esta es la distribución rectangular que hemos conocido. Tenemos una distribución que se llama la distribución rectangular con límites inexactos. Básicamente, esta distribución, a diferencia de esta, donde usted tiene un límite en A y en B, aquí resulta que el límite superior y el límite inferior tienen incertidumbre. Nosotros en el método de la GUM lo que hacíamos era asociar una confiabilidad porcentual a cada uno de esos límites. Aquí ya no se evalúa una confiabilidad porque no existe el concepto de grados de libertad, sino que tanto al valor de A como al valor de B, que son los límites de una distribución rectangular, les asignamos una incertidumbre. Cambia la función de densidad de probabilidad. Hay formas de poder programar eso más sencillo. Bueno, este es el caso formal de esta distribución de probabilidad. Tenemos el valor de la esperanza, el de la varianza, vea que incluye tanto la variación del D rectangular, ¿verdad? Que se aplica 2 veces, por eso aquí entre 9, porque es básicamente el asociado a la variación de cada uno de estos dos límites, más la variación propia que se da por la distribución rectangular entre límites A y B. Esto se llama el trapezoide curvilíneo y puede ser muy buena cuando usted lo que tiene son límites, pero cada uno de esos límites tiene una incertidumbre. Esto evaluarlo por el método de la GUM, pues no tendría sentido, pero por Monte Carlo sí tiene un poco más de sentido. Luego, tenemos la trapezoidal. La trapezoidal sí la hemos trabajado bastante, nada más que aquí se enfoca con un nuevo formalismo, ¿verdad? Donde A1 y B1 son los límites inferior y superior de una primera distribución rectangular y el A2 y el B2 son los límites inferior y superior de una segunda distribución de probabilidad. Entonces, uno sabe que una trapezoidal es la convolución de dos rectangulares, entonces podemos definir un lambda 1 y podemos definir un valor de beta y un lambda 2. Siempre el lambda 1 por debajo del lambda 2. Si el lambda 1 fuera 0, esto se reduce a una triangular, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Esta es la forma de la distribución trapezoidal y esta es la forma en que nosotros calculamos la varianza, que eso también lo habíamos visto en su momento en clase. Cuando usted supone una distribución trapezoidal, pues ya hay una varianza bien definida. Está esta que es la triangular. Hay varios tipos de triangulares, pero yo aquí me voy a enfocar en la triangular simétrica, ¿verdad? La triangular simétrica tiene dos límites, uno en A y otro en B, y también se origina por la convolución de dos rectangulares. Dos rectangulares, una que vaya de A1 a B1 y otra que vaya de A2 a B2. Nada más que aquí debe haber una restricción, y es que las semiamplitudes de ambas rectangulares deben ser iguales, es decir, la diferencia del B1 y el A1 y del B2 y del A2 deben ser iguales, porque si no, no se forma una triangular, debido a que una triangular es la convolución de dos distribuciones de probabilidad rectangulares que son iguales. Entonces, eso hace que se simplifique la expresión, que pues, ustedes pueden ver aquí. Aquí está bien definido quién es W o omega. Omega es el lambda 2, el lambda 1 vale 0, y el valor del mejor estimador va a ser el promedio de los dos límites en los extremos. Muy bien. Ahí pueden ver la varianza y pueden ver la esperanza matemática que coincide con los valores que nosotros hemos visto. Tenemos la distribución arcoseno, donde también la hemos trabajado bastante por aquí. Es una distribución con límites en A y B, ya no solo en -1 y +1, ¿verdad? O simétrico en 0, sino que aquí está la expresión general para límites entre A y B de una distribución arco-coseno. Ahí podemos ver la varianza y esta es la forma que tiene ese tipo de distribución de probabilidad. La gaussiana es la normal que hemos visto hasta el momento, donde sabemos que existe una ecuación que define la curva gaussiana, que es esta que ya nosotros conocemos por acá, y ella tiene una esperanza y una varianza pues por ahí ya bien definidas, ¿verdad? Por otro lado, existe lo que se llama la gaussiana multivariante, ¿verdad? La gaussiana multivariante te permite trabajar varias magnitudes y es una forma de la gaussiana, pero a través de matrices, donde básicamente lo que metemos aquí en esta parte del denominador es el determinante de esta matriz que se llama la matriz de covarianzas, ¿verdad? Tiene una esperanza y tiene una varianza, ¿verdad? Y
Pues la varianza, justamente la matriz de covarianzas que nosotros podemos ver aquí, la esperanza ya va a ser un vector de datos. Entonces, esto me permite trabajar de manera simultánea varias variables. Tenemos la distribución T, o T-student, ¿verdad? Donde aquí tenemos algunas diferencias, chicos, y aquí es donde empiezan la diferencia con el método de la GUM, y aquí me detengo un momentito. Esto que está acá donde dice promedio y desviación estándar son las formas del promedio, bueno, y varianza típicas que hemos manejado a nivel muestral para un tipo de distribución. Y esas formas muestrales son válidas para cualquier tipo de distribución, ¿verdad? Lo que tenemos aquí abajo, donde dice el FDP para X, es básicamente la forma en que nosotros expresamos la distribución T de student, en términos de la función gamma, ¿verdad? Para un Z mayor a cero. Esa, digamos, es una forma ya conocida de la T de student. Sabemos, ¿verdad? Porque podemos demostrarlo, que la T de student para un número alto de grados de libertad, o sea, cuando n tiende a infinito, esto converge a una normal, a una gaussiana. Esta función de densidad de probabilidad, que es la que define la T de student, necesita dos parámetros para poder definirse. El primero es un promedio y el segundo es una varianza experimental de la media, o sea, un S cuadrado entre n. Con esas dos cosas yo puedo ya definir la forma que va a tener la distribución T. Otra forma de definir la distribución T es un valor X, ¿verdad? Justamente se define en términos de un valor X y una incertidumbre estándar calculada como la expandida entre el factor de cobertura. Cualquiera de las dos formas, en el fondo, si yo conozco el número de grados de libertad, conforme a la cual fue calculado esta incertidumbre, puedo asociarla a una distribución adecuada de tipo T-student. Pero vean qué interesante el promedio y la varianza. El promedio de una T-student sigue siendo básicamente la media aritmética de todos los valores que conforman a la muestra, pero vean que la forma de calcular la varianza es distinta. Es la varianza experimental de la media, pero por un factor de n-1 entre n-3. Ese factor, muchachos y muchachas, pues básicamente es distinto al enfoque que tiene la GUM. Porque en la GUM lo que nosotros hacíamos era asignar, compensar eso con una cantidad de grados de libertad. Aquí no, aquí básicamente usted calcula una varianza donde n es el número de datos y evidentemente cuando n va tendiendo a infinito, usted tiene una muestra muy grande, el n-1 entre n-3 pues básicamente va empezando a tender a 1 y va quedando la varianza experimental de la media, pero entonces existe una diferencia en la forma en que nosotros calculamos la varianza en la distribución T, ¿verdad? Tenemos otros tipos de distribuciones. Estas no se ven en la GUM porque son asimétricas. Una es la distribución exponencial. La distribución exponencial depende de un parámetro X. Una de las cosas interesantes de la distribución exponencial es que solo tiene, digamos, solo se extiende por encima de un valor mayor a cero, ¿verdad? Solo existe para valores positivos. Y además, vean qué interesante, la esperanza matemática y la desviación estándar son iguales. Ambas valen X. Eso es algo muy interesante dentro de este tipo de distribución. Por eso la varianza es X cuadrado, o sea, desviación estándar X. La desviación estándar es igual que su esperanza matemática. Entonces, la forma en que se escribe esta exponencial, la notación es X de 1 entre X, donde X es un parámetro que nosotros definimos y ahí podemos expresar esa exponencial. Y tenemos por último la distribución gamma. La distribución gamma es una variante de la exponencial para casos muy particulares. Para ello necesitamos un punto Q o un parámetro Q. Y básicamente, pues también la esperanza es Q más 1 y la varianza es Q más 1. En este caso, la varianza y la esperanza son iguales y el tipo de forma que tiene la distribución gamma, a diferencia digamos, de la exponencial, que tiene un punto de inicio por ahí en cero, ¿verdad? Esta básicamente tiene una parte creciente hasta un máximo y luego se reduce. Hay bastantes aplicaciones dentro de la física donde ese tipo de funciones se utilizan bastante. Bueno, eso es básicamente los tipos de distribuciones de probabilidad con las que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Me interesa hablar de un concepto. Se llama el concepto del muestreo. Entonces, permítanme compartir por aquí el open board. Yo creo que ya lo ven todos, ¿verdad? Ok, este concepto del muestreo creo que es uno de los más importantes cuando se hace Monte Carlo. Cuando usted tiene una distribución de probabilidad, tenemos que aprender o tenemos que poder generar
un conjunto de datos que cumplan con condiciones para el muestreo. Entonces, vamos a hablar de una función que usualmente está en todos los programas, ¿verdad? Veamos esto del muestreo primero en lo que es distribuciones rectangulares. Denme un momentito. Ahora sí. Veamos cómo se hace muestreo en una distribución rectangular. En general, no sé si ustedes lo saben, pero casi todos los programas de cómputo, incluso Excel, etcétera, tienen una función que se llama la función aleatorio. La función aleatoria, voy a llamarla R, y R básicamente es una distribución rectangular que empieza a generar valores aleatorios entre 0 y 1. Y usualmente este tipo de función usted la llama y usted puede decirle al programa, mira, genérame 1000 datos, 10.000 datos, 1.000.000 de datos aleatorios entre 0 y 1. Si yo llego y genero y pongo digamos, activo esa función y construyo un histograma, entonces lo que se va a ver en ese histograma es que entre 0 y 1, para esa función, digamos, voy a tener un conjunto de datos que van a seguir este tipo de forma que tenemos acá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en R, que es el programa que uno puede utilizar, ustedes pueden usar R, pueden usar Python, pueden usar Excel, esta función está presente. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde podemos verla? Vamos a ver. Permítanme compartirles lo siguiente. Entonces, ustedes ahí deberían ya estar viendo la interfaz, por ejemplo, en R. En R, de que yo ahí estuve jugando un poquito con R, ¿verdad? Y generando cosas. Voy a presentarles, por ejemplo, qué sé yo, este ejemplo muy sencillo. Este ejemplo muy sencillo es un Monte Carlo que está hecho para cálculo de la densidad del aire, ¿verdad? Cálculo de la densidad del aire. Entonces tengo una presión, tengo una humedad y tengo una temperatura. Aquí lo que hacemos, bueno, cargamos algunas librerías y lo que me interesa aquí, por ejemplo, es ver cómo generar un tipo de distribución que sea rectangular. Entonces, quiero que se centre en esta línea. Esta es la forma en que en R se genera un muestreo de una rectangular. Esta es una forma de hacer muestreo, que es básicamente rectangular uniforme. Doy el número de iteraciones. Aquí, por ejemplo, le estoy dando 9 millones y quiero generar una distribución entre -1 y 1. Yo podría cambiar eso. Podría cambiar los límites a una de 0 y 1, ¿verdad? Pero esa es la forma en que se genera una rectangular. Así una triangular, R-tri, aquí lo tiene, ¿verdad? Y bueno, hay formas de poder generar distribuciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este caso donde, por ejemplo, me interesa ver cuál es el valor de UP, digamos, el promedio, tal vez en UP, el histograma en UP. Entonces a generar, por ejemplo, un histograma para esta función de densidad de probabilidad que va de -1 a 1. Yo podría correrlo por ahí. Si yo le doy un tiempo, tarda ahí un ratito. Aquí aparece un botoncito que dice stop, significa que hay que esperar unos minutos a que haga toda la generación de los datos. Algunas veces lo que hace es que llama a una biblioteca externa y entonces ya genera un histograma con base en esos datos. Yo le estoy pidiendo aquí que me genere el histograma solo de esta variable UP. Podría generar un histograma para UH, podría generar un histograma para UT, etc. Yo puedo, dentro de R, ahí está, ¿no? Generar una rectangular que vaya de -1 a 1. Pero yo podría generarla también distinta. Yo podría generarla que vaya de 0 a 1. Y puedo, en vez de ponerle 9 millones, puedo ponerle, no sé, 10 millones o más datos. Ven que se ve un poquito pixeleado aquí el histograma. Yo podría hacer una cantidad de breaks, por ejemplo, de 300 y podríamos mejorarlo. Voy a quitar esta parte que es la triangular para que no dure tanto haciendo el histograma. Entonces, perdón, aquí me parece. Voy a quitar esto. ¿Verdad? Y entonces ahí, pues genera el histograma un poquito más fino. ¿Verdad? Pero ya aquí podemos ver que con un conjunto de unos 10 millones de datos puedo generar un histograma bastante decente. ¿Verdad?
puedo generar un tipo de distribución normal. Por ejemplo, aquí yo también podría dentro de R simular una distribución normal. Aquí este 0 sería la media y 2 sería la desviación estándar. Entonces vamos a correr, por ejemplo, para una distribución normal, ¿cómo se vería si yo tengo media 0 y desviación estándar 2? Entonces yo puedo también muestrear un conjunto de datos y como ustedes pueden ver ahí lo que genera es una matriz de datos de 10 millones de datos que cuando yo llego y los agrupo dentro de un histograma me generan esta forma. Si yo le meto un poquito más de breaks, voy a ponerle 500. Los breaks son básicamente las clases, ¿verdad? Yo puedo, siempre y cuando la capacidad computacional me dé, pues refinar un poquitito ahí el tipo de distribución de probabilidad. Tal vez hay que ver una cosa, yo podría intentar, digamos, generar más datos, incluso hasta 100 millones de datos. El tema es la capacidad computacional, ¿verdad? Porque, digamos, ya solo generar esta matriz de datos es un conjunto de varios megabytes de información, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo una distribución que sea, digamos, rectangular, una normal, digamos, para lo que es la humedad relativa y una triangular para la temperatura? Aquí la lógica es la siguiente. Yo voy a calcular la densidad del aire. La fórmula de densidad del aire, que probablemente ustedes conocen porque estuvo en el segundo parcial, era esta, 0,34848 por presión menos 0,009 por humedad por una exponencial que depende de temperatura y bueno, el 273,15 más la temperatura. Yo lo que hago es tomar el valor central del mejor estimador y le añado, digamos, distribuciones adecuadas, centradas en cero, para que su esperanza matemática sea cero. Entonces, por ejemplo, puedo definir una rectangular que varía entre -1 y 1. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahí en el fondo? Que básicamente a estos 885 que yo tengo por aquí, le estoy añadiendo un más menos un hectopascal. Eso es lo que yo estoy haciendo. Pero ese más menos 1 se ve como una distribución rectangular aquí en más menos 1 centrada en 0. En el caso de 80, yo lo que voy a hacer aquí es asignarle una normal de más menos 2, pero ese más menos 2 es básicamente un porcentaje y es básicamente una incertidumbre estándar. No es una incertidumbre expandida, porque yo aquí le estoy dando que esto sigue una distribución normal. Y en el 20, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es también un más menos, pero en este caso el más menos es un más menos 0,5. Bueno, yo usé punto como separador decimal, 0,5 grados Celsius, pero como triangular. Es decir, los límites no son límites de una distribución rectangular, sino triangular. Los conocimientos que tenemos hasta el momento, sabemos que, digamos, si yo quiero escribir la temperatura, por ejemplo, sería la temperatura más el tipo de distribución asociada, una corrección asociada a temperatura. Esa corrección es de esperanza matemática cero, pero aporta incertidumbre. Igual con la humedad, igual con la presión. Donde yo llego y corro esto, vamos a ver, va a tardar un poquito. Primero porque bueno, a este le metí 9 millones de datos, pero no importa, no necesariamente todos los datos tienen que ser iguales. Espero algunos segundos y yo esperaría que esta convolución de datos me dé como resultado una distribución normal. Si yo hago una convolución entre una rectangular, entre una normal y entre una triangular, pues evidentemente yo esperaría que el resultado final de esto me vaya a dar de una distribución ahí normal. Bueno, parece que hubo un problema ahí con los tamaños de datos. Vamos a ver, voy a reducirlos todos iguales. Posiblemente por ahí puede ser que haya un problema en la capacidad computacional. Y además me gustaría que se diera un print del DA. Vamos a ver si nos lo logra correr. Si no cambiamos la que implica un poquito más de capacidad computacional es la triangular. Ahora, es por la forma en que yo lo estoy programando. Hay formas de hacer muestreo de una triangular a partir de una rectangular de 0 a 1. Pero bueno, estoy tratando de utilizar el complemento que utiliza justamente R. R lo que hace es cargar ese complemento y poder hacer ya correr el tipo de distribución. Ahí, vean qué interesante, me genera una parte de la matriz de los datos de densidad. Ahí están. Me genera el valor promedio, me lo imprime. Aquí
Aquí ¿verdad? Se da el valor del DA y lo imprime, pero no va a imprimir los 9 millones de datos, ¿verdad? Imprime, no, es hasta aquí, hasta una cierta cantidad de datos y genera un tipo de distribución. Bueno, aquí yo le puse en el histograma que imprimir el H, pero puedo darle el DA. Puedo incluso hacer lo siguiente, puedo decir que la densidad del aire sea la media, digamos, del valor de DA. Puedo hacer que me imprima también la desviación estándar, que es bueno, ahí está, desviación estándar de DA. Y puedo hacer, no creo que no tiene mucho sentido imprimir toda la matriz, porque ¿para qué, verdad? Pero que me haga el histograma, por ejemplo, de DA, qué sé yo. Yo ahí puedo ya empezar a jugar con el programa en R, y ya empezar, digamos, a generar valores. Entonces, básicamente, lo que yo necesito es que ustedes lo definan. Esto mismo se puede hacer en Excel. En Excel hay formas de hacerlo, se puede hacer también con programas de Python, donde yo puedo, digamos, trabajar ya vectores de datos. Lo que hago es sumar vectores de datos y lo que está haciendo aquí, digamos, el programa no es aplicando coeficientes de sensibilidad ni términos de segundo orden, es hacer Monte Carlo. Monte Carlo es una especie de muestreo que yo realizo para poder obtener valores promedios por ahí. Bueno, creo que me dio un error el valor de la desviación estándar, ahí después podríamos correrlo, voy a correrlo de nuevo. Lo que debería dar ahí es una distribución tipo, normal, ¿verdad? Démosle un chancecito. A veces, chicos, dependiendo del programa que usted use, la simulación de Monte Carlo toma segundos o minutos incluso. En algunos casos, yo me acuerdo antes, se utilizaban clusters, ¿verdad? Entonces, si usted quiere utilizar un mayor número de datos para un cálculo profesional, pues se tarda un poco más. Ahí está, ¿verdad? Ese es el tipo de distribución que sigue la densidad del aire. Si usted quiere, pues puede ver de la forma que sigue por acá. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, si uno quiere, incluso puede llamar al valor, digamos, yo puedo llamar y que me imprima el valor de la densidad. Pues podría volver a correrlo, porque ves que aquí lo que hizo fue generar el tipo de distribución. Es una normal prácticamente, ¿verdad? Probablemente no es asintótica en los extremos, pero yo podría, a partir de este conjunto de datos, que básicamente lo que tengo es 9 millones de datos de densidad del aire agrupados entre 500 clases, ¿verdad? Poder encontrar el valor promedio de esos datos, eso me va a dar el mejor estimador, y si yo quiero la desviación estándar de esos datos, pues evidentemente me va a dar el valor de la incertidumbre estándar de la densidad del aire. Entonces, ahí está. El valor que me dio es 1.043718 kilogramos por metro cúbico. Ahora, viene la pregunta. Si yo llego y corro esto otra vez, ¿obtendré el mismo valor? La respuesta es no. Pero sin embargo, una de las técnicas que Monte Carlo recomienda es que usted repita este mismo cálculo varias veces, por ejemplo, unas 10 veces y sacar ya un valor promedio que sea muchísimo más representativo. Eso sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo llego y lo vuelvo a correr, vea que me da 1,043718. Voy a correrlo no 10 veces, solo una vez más. Ustedes ya podrían hacer una programación, correrlo 10 veces o incluso crear una rutina que muestre los 10 promedios y el promedio de promedios, y ese ya sería el valor que usted tendría a partir de esta propia simulación por Monte Carlo. Entonces vamos a ver cuánto nos da en una segunda vez. No esperaría que cambie mucho el histograma, porque digamos, si los datos son aleatorios, pues no debería haber un cambio. Entonces vean aquí, me da 1.043718. Lo volví a correr y me repite el valor de 1.043718. O sea, está repitiendo bien durante esta cantidad de cifras, justamente porque estoy utilizando un buen número de datos para hacer la simulación, ¿verdad? Y si usted utiliza una menor cantidad de datos, eso puede cambiar. Ahora, hay cositas interesantes. Por ejemplo, quería mostrarles esto. Por ejemplo, es un problema del error de coseno que ustedes resolvieron y que incluso, digamos, usted le puede dar un tipo de distribución de probabilidad, la que usted quiera, ¿verdad? Incluso la del examen se puede meter aquí, ¿verdad?
donde tenemos un valor de L, un valor del ángulo beta, o sea, la longitud, el ángulo beta. Definí una constante A como 5, es la cantidad de grados que se puede desviar porque el H es L por coseno de beta en el problema del error de coseno, ¿verdad? Y le estoy dando una desviación estándar, digamos, a la distribución normal de L, muy chiquitita, 0.000001. Podríamos correrlo y poder calcular tanto, digamos, el promedio como la desviación estándar. Si yo llego y corro esto, muy interesante lo que pasa, porque el histograma no queda simétrico. De hecho, tiene que ser así, porque justamente el error de coseno tiene un tope muy cercano a 1, pero podría ser menor a 1 en ciertos valores. Entonces, vean que cuando usted ve el promedio, le da 0,9998. 9999 casi, está por acá. Ese es el valor promedio, pero vean qué interesante. También tengo la desviación estándar que es doble 011, ¿verdad? Esto definitivamente, si usted llegara y lo reportara como un valor promedio con una incertidumbre expandida, no tiene sentido. No parece tener mucho sentido. Sí, ¿por qué? Bueno, porque resulta que esta distribución no tiene simetría. Entonces, digamos, enfocar el error de coseno con los métodos de la GUM de repente no es la mejor forma de poder tener una buena estimación. Ahora, vean qué curioso, por ejemplo, si yo aumento la desviación estándar a una milésima y corro el sistema. Resulta que hay un predominio de la distribución normal. O sea, como el problema que resuelvo es L por coseno, resulta que tiene más peso la parte de la distribución en L que lo que yo voy a tener en el error de coseno. Incluso yo puedo definirlo con desviación estándar cero, que sería que la incertidumbre de L no tenga peso y lo que tengo es esta forma de la función justamente de un coseno de beta, que vean que era uniforme, pero que con la transformación coseno se transforma en un tipo de distribución particular. Les doy un ejemplito tal vez más aquí, porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? En R, por ejemplo, esto que estoy corriendo aquí es un muestreo de lo que es una función inversa U, ¿ves? Entonces yo puedo generar un conjunto de datos, aquí lo puse con 200 clases, puedo ponerlo con 400, de cómo poder muestrear una función, generar un conjunto de datos que siguen una distribución tipo U. Entonces, esto se puede hacer en R. ¿Cuál es el reto de nosotros en las próximas lecciones? El reto es aprender a generar los muestreos. Es decir, yo llego y defino un modelo, defino las distribuciones de probabilidad. ¿Cómo hago para generar el muestreo de cada tipo de distribución de probabilidad? Eso lo vamos a ver en la próxima lección. Lo que hoy quería era como dejar una inquietud. La inquietud va a ser, ya dejamos la GUM de lado en este momento y lo que vamos a hacer es crear distribuciones de probabilidad, sumarlas adecuadamente y generar una nueva función de densidad de probabilidad, que es mi respuesta, que no necesariamente va a ser simétrica. Entonces, eso significa que, por ejemplo, podría ser que el resultado de una distribución de probabilidad, a ver, pudiera ser una función que tenga esta forma, por decir algo. Puede ser que mi resultado de mi Y sea una función que tenga esta forma, donde yo puedo establecer un valor mínimo, un valor máximo basado en una probabilidad de cobertura, porque, por ejemplo, si esta función siguiera para allá y yo quiero un 95% de probabilidad de cobertura, cada una de estas dos áreas que yo recorto implican un 2.5% de toda la probabilidad. Por lo tanto, tengo el límite mínimo y máximo, que son los límites inferior y superior, pero puede ser que mi valor promedio ande por aquí. Y no necesariamente la distancia del promedio al mínimo o al máximo sean iguales. Entonces, aquel concepto de que estamos manejando una media más o menos una desviación estándar, aquí ya no vale. Aquí yo lo que puedo decir es, ¿cuáles son los dos límites para una probabilidad de cobertura? ¿Dónde me queda el valor medio, el mejor estimador? Y si yo quiero una desviación estándar, que la puedo calcular de manera muestral, porque la fórmula de la desviación estándar muestral es válida para cualquier tipo de distribución de probabilidad. No necesariamente tiene que ser normal, es decir, aquella que dice raíz cuadrada de sumatoria de x sub i menos x promedio cuadrado entre n menos 1. Raíz de eso que es la fórmula que hemos usado de desviación estándar muestral, vale para cualquier tipo de distribución de probabilidad. Entonces, bueno, la propuesta en la siguiente lección es resolver algunos ejercicios y comparar resultados. Lo que yo quiero es tomar un ejercicio, por ejemplo, resolverlo por GUM y resolverlo por este método y comparar los resultados.
Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. La grabación voy a subirla al Tech Digital o a algún medio para que tengan acceso. Igual los apuntes. Y no sé si hay algún comentario final. Bueno, estamos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces, chicos. Hasta luego. Profe, solo una cosilla. ¿Será que usted está disponible ahora, tipo pasadillas las 10 como para hacer unas consultas sobre el proyecto? Sí, voy a estar por acá en el TEC. Cualquier cosa me pueden buscar. Yo estoy de hecho aquí en mi oficina. Entonces, Sí, sí lo puedo hacer así como virtual, porque yo estoy ahorita en mi casa y como bueno, para no ir. miremos, ahí nos podemos conectar. Está bien. No, en serio. Tal Ok, vez ok, está bien. totalmente después de la Entonces, fiesta, ahí nos vemos. ok, Podemos ok. Entonces, por Zoom o algo así. ¿Está bien? sí, yo le escribo ahí por Telegram. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta Listo, luego. gracias, profe. Hasta luego.